Muy buenos días, hermanos. Un gozo una vez más para continuar compartiendo con ustedes cada domingo, pero también poder saber que seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios siguiendo con esta serie, El gozo de vivir en Cristo según Filipenses. Así que, sin más preámbulo, abran sus Biblias, por favor, en Filipenses en el capítulo 2. Hoy empezamos el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, santo eres en verdad, eres un Dios fiel, eres un Dios que tiene todo bajo control. Eres un Dios de amor, nos amas, nos demuestras tu amor, tu gracia, tu misericordia todos los días de nuestra vida. Y queremos, Señor, en esta hora engrandecer tu nombre y darte las gracias por este día de vida que nos concedes y la oportunidad de escuchar tu palabra. Confiamos en que tú nos sigas dirigiendo con tu Espíritu Santo para exponerla y para entenderla, juntos en armonía. Bendícenos, Señor, en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar del gozo de ser uno en Cristo. El gozo de ser uno en Cristo. Y como ya hemos visto aquí en este pasaje, Pablo nos insta a una unidad en la iglesia del Señor. Por cierto, que tenemos que reconocer que no fue algo que solamente Pablo o una iniciativa de Pablo. Si nosotros retrocedemos un poco más en la vida de Jesucristo, hay uno de los capítulos más hermosos, es la oración de Jesucristo por nosotros, por su iglesia. Así que les invito a que leamos el Evangelio según San Juan en el capítulo 17 y vamos a leer del verso 20 hasta el verso 23. Del verso 20 hasta el 23, por favor, porque quiero que entendamos que esta fue la oración de Jesucristo, que seamos uno en Cristo Jesús. Así que Pablo quería que la iglesia de los filipenses se goce de ser uno en Cristo, se goce de una unidad que era una oración dada por Jesucristo. Mire, dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Increíble esta oración, ¿verdad? Pero hay que reconocer en el Señor, frente a lo que vivimos, que a veces todavía esta oración sigue el Señor intercediendo, pero todavía nos falta como iglesia decir un amén fuerte. Pero es una oración de Jesucristo constante. En ese momento, y estoy seguro que en este tiempo también el Señor Jesucristo ahí delante del Padre, intercediendo para que la iglesia sea una sola. Y Pablo, en ese sentir, él mismo expresa en estos 4 primeros versículos del capítulo 2 eso que él cree que es importante frente a una realidad no solo de la iglesia, sino del mundo en general. No nos debe sorprender lo del mundo.
vemos actualmente en nuestro país con tristeza, pero también será un motivo de oración, orando por nuestras autoridades, enfrentados, un poder contra el otro, enfrentados, no pensando en nuestro país muchas veces, sino cada uno pensando en lo suyo propio, ¿no? Y eso hace que veamos a un país, a un Perú polarizado, los que están a favor y los que están en contra, polarizado. Y eso es lo que Dios no quiere que se refleje en su iglesia, que haya quienes estén a favor o en contra, enfrentamientos. El Señor no quiere, dice, para que ellos sean uno. Como tu Padre en mí y yo en ti, así que ellos aprendan, ¿no es cierto? Y Pablo nos da, y en esta primera parte, en el verso 1, vamos a notar que hay hasta 5 características que nos pueden ayudar a entender que hay algo, una herramienta que tenemos todos los creyentes, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Miren conmigo, acompáñenme por favor. Ahora, definitivamente la iglesia del Señor no es perfecta, la iglesia filipenses posiblemente, y ahí lo revela más adelante Pablo, habían enfrentamientos, ¿no? Habían diferentes puntos de vista seguramente en algunas situaciones dentro de la iglesia, y eso hacía que Pablo hablase de la importancia de la unidad y saber que nosotros como creyentes tenemos básicamente aquí en este pasaje tenemos hasta 5 elementos y cosas que están en nuestra vida de cada creyente. Y muy importante entenderlo. Miren el verso 1, acompáñenme por favor, nuevamente leamos el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo no es decir si eso existe, no. La expresión más correcta sería decirlo acá, que ya existe. Pablo lo que está queriendo es enfatizar que eso ya existe en el creyente. En el creyente existe este consuelo en Cristo Jesús. En la iglesia así lo entendía, y espero que nosotros lo entendamos. Yo como hijo de Dios ya he sido consolado por el Señor. Su amor ha sido derramado en mi corazón, por lo tanto tengo ese consuelo del amor de Dios en mi vida y que puedo expresarlo a otros. Tengo el Espíritu Santo que me ayuda a estar en unidad. El Salmo 133, a lo mejor su máxima expresión, allí el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitarlos juntos en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Eso lo da el Espíritu Santo. Y allí, cuando dice si algún afecto entrañable, habla de ternura, y termina si alguna misericordia. Jeremías lo va a decir mejor: si no fuera por las misericordias de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Y aún el salmista, todo un salmo, estoy seguro que alguna vez usted lo leyó, que terminaba siempre cada versículo: porque la misericordia de Dios es para siempre, porque su misericordia es para siempre. Y así lo menciona toda la palabra de Dios. Pero eso está en el creyente. Yo lo vivo. Yo sé de su misericordia, sé de su amor que ahora me permite amar a otros, sé de ese consuelo, he sido consolado, animado por el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que me ayuda a mantener esta unidad. Yo ya lo tengo. Esto es algo interno en cada creyente. Ya lo tenemos. Pablo dice, ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Ya que lo tenemos, miren cómo empieza el verso 2. Completad mi gozo. Ya lo tenemos, así que yo tengo que gozarme en que esa unidad se va a dar porque tenemos de parte de nuestro Dios y Salvador, tenemos su Espíritu, su amor en nuestro corazón, en nuestras vidas, y eso ahora lo tenemos que evidenciar en forma externa. Esto yo lo tengo, es algo interno. Las personas lo van a ver en mi actuar, en mi accionar. Miren cómo menciona allí, por eso que el verso 3 va a decir: nada hagáis
haga, habla de acción. ¿Por qué? Porque ya lo tengo, ya tengo su Espíritu Santo, tengo su amor en mi corazón. Ahora evidencien, completen mi gozo. Y él ahí lo expresa, dice, sintiendo, ¿no? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí habla de esta unidad. Unidad de pensamiento, unidad de sentimiento, ¿no? Podemos discrepar, pero siempre vamos a buscar la unidad, concordar, vamos a tener esa disposición, no a enfrentarnos, sino a buscar en el Señor y con la ayuda de su Espíritu Santo pensar igual. Sí, aunque yo sé que usted puede decir, pero no se trata de pensar, sí, no se trata de pensar igual, pero sí podemos tener un mismo sentir y un mismo pensamiento, dice. Sentir lo mismo, o sea, buscamos eso. Y los ejemplos se dan en la Biblia. Gracias a Dios, en la Biblia, en la iglesia del Señor, están dos buenos ejemplos para mí. Seguramente si seguimos buscando vamos a seguir encontrando, pero los dos que vienen a mi mente, y estoy seguro que usted también alguna vez los leyó y los conoce, son en Hechos capítulo 6. Cuando dice la Biblia que ya la iglesia estaba creciendo y los creyentes comenzaron a murmurar, los creyentes griegos, que sus mujeres no eran tan bien atendidas como las mujeres judías. Los apóstoles se enteran de esta murmuración, reúnen y dicen, no es bueno esto. Así que vamos a encontrar una solución. Miren, vamos a encontrar una solución. Y elijan entre ustedes a hombres llenos del Espíritu, hombres de fe, dan ciertos requisitos y les pareció bien, dice. Cuando usted va a Hechos capítulo 6, dice, les pareció bien. Mire, interesante, ¿verdad? Pero también siguió creciendo la iglesia, siguió con la oposición. Pablo y Bernabé empiezan los viajes misioneros, la iglesia comienza a reproducirse, comienzan a abrirse más obras, ya no solo en Jerusalén, porque Hechos 6 fue en Jerusalén, ahora ya está en Macedonia, en Antioquía, y comenzaron algunos llegaban hasta Antioquía, donde había iglesias cristianas ya fundadas por Pablo, Bernabé, y comenzaban a decirles, miren, ustedes si quieren ser salvos, no es solamente aceptar a Cristo, también tienen que circuncidarse. Pablo y Bernabé se enfrentan a estos judaizantes y le dicen, no es así, y se convoca a todos los líderes cristianos, Pablo y Bernabé también, a un concilio en Jerusalén. Está en Hechos, en el capítulo 15. Y es interesante cuando uno busca ahí en Hechos capítulo 15, ¿no es cierto? Se reúnen todos, opinan líderes como Pedro, Pablo mismo, Jacobo, también opinan, dan su posición. Pero miren en qué concluye este concilio. Porque estaban entre, ¿qué hacemos con los gentiles que se han convertido a Cristo? Que han tenido la misma experiencia de Pentecostés. O sea, evidenciando que el Espíritu Santo había llegado a sus vidas, al aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y termina así en Hechos capítulo 15, en el verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Mire, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Allí está el Espíritu Santo guiándolos, buscan la unidad, no dividirse, porque había ese peligro, que haya una iglesia en Jerusalén y hay otra iglesia ahí en Antioquía, o en otros lugares, y cada iglesia por su cuenta. No, la iglesia del Señor es una sola, para que el mundo crea. Recuerden la oración de Jesucristo en Hechos 17, que tú me enviaste, Señor. Así que, en ese sentido, ellos buscaron esa unidad. Un solo sentimiento, una sola forma de pensar,
unánimes. De eso se trata. Podemos tener en un momento dado, porque, ojo, esto se va a dar cuando la iglesia busca crecer, porque nos apasionamos, somos apasionados y comenzamos a predicar. Pablo le pasó, guiado por cierto por el Señor, y Bernabé también, el apóstol también, comenzó la iglesia en Jerusalén a crecer, 3.000, 5.000 y más, y atender a las mesas era imposible para los apóstoles, así que mejor busquemos a alguien y así, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a buscar siempre esa unidad, mantener esa unidad en el Señor. Hechos 15 también, así que allí tenemos dos claros ejemplos en la Biblia de lo que Pablo estaba aquí exponiendo. Un mismo, dice, sentir lo mismo, el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Se da cuenta? En algún momento dado, si ha discrepado con su hermano, con su hermana en Cristo, pídale perdón a Dios y busque conversar, así como tenemos estos modelos y ejemplos aquí en la palabra de Dios, y no es el único, por cierto. Si revisamos muchas de las epístolas, vamos a encontrar ahí que Pablo siempre buscó esa unidad en el Señor. Pero aquí es donde viene una segunda parte que ya primero habla de cosas generales en el verso 2, ¿no? Nada hagáis, sintiendo una misma cosa, el mismo amor, unánimes, general. Pero más específico, el verso 3. Me encanta cómo él ya va para que lo entendamos mejor, este gozo que hay que sentir de ser uno en Cristo Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. En primer lugar, o sea, ¿qué quiere decir? A la final es lo que nos está diciendo el mejor requisito para guardar esta unidad, la humildad. Nada hagáis por contienda, nada dice nada, antes bien con humildad. Yo sé que esta palabra la conocemos, todos, inclusive quien les habla, no queremos mostrarnos orgullosos, o no queremos decir que estamos orgullosos de ser humildes, ¿no? Contradictorio, pero a veces lo decimos así. Pero todos nos queremos sentir humildes. Y a veces hemos confundido esta palabra, creyendo que la humildad se trata de nuestra condición económica. Se trata de nuestros vestidos, a lo mejor. No necesariamente. A veces decimos, tal persona, o yo, o mi familia somos de condición humilde. Ya esa condición económica la confundimos con esta exhortación de Pablo, de decir que seamos humildes, ¿no es cierto? Entonces dice, nada hagáis por contienda, antes bien con humildad. Y nos equivocamos, porque la humildad no se trata de una condición económica, se trata de una actitud que se va a evidenciar. Entonces, ¿en qué se va a evidenciar? Aquí Pablo lo menciona, en que no vamos a estar en conflictos constantes. Jesucristo ya lo mencionaba en su Sermón del Monte. Al que quiera tomar de ti prestado, dale. ¿Quiere tu espada? Dale también tu capa. Miren, la condición humilde, la actitud humilde, habla más bien de esa disposición a no estar en conflictos. 1, a no estar en conflictos. 2, dice así, no solamente eso, sino dice, antes bien, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, si yo considero a los demás que son superiores a mí, si hay eso en mi pensamiento y en mi corazón, ¿qué va a suceder? Yo voy a esperar y escuchar siempre a la otra persona. Voy a escucharla. Y voy a meditar en lo que la otra persona me está diciendo. Y es más, voy a
estar con la disposición de recibir consejo de otra persona. No sentirme que yo no puedo recibir consejos, que yo ya lo sé todo, ¿no? Yo puedo recibir consejos. Escuchar, entonces no interrumpir a la otra persona cuando esté hablando. Escucharla, pensarla, incluso en algún momento dado puede hacer que yo diga, voy a orar, voy a pensar qué respuesta te puedo dar o qué consejo te puedo dar. Y recibir. Si yo considero así a la persona, siempre voy a tener la disposición de escuchar y de recibir consejo. Te hago la pregunta, ¿tienes esa disposición? ¿O sientes que hay personas que no te pueden aconsejar? ¿O sientes que hay personas que no te pueden decir nada porque tú sabes más que ellos? Los que somos adultos mayores, ¿cómo consideramos a los jóvenes? ¿Que podemos escucharles y recibir un consejo de un joven? Padre de familia, ¿puedes recibir un consejo de tus hijos? ¿Puedes escuchar a tus hijos y escucharlos? Pensar en lo que te están diciendo y agradecerle a tu hijo por tu consejo. Tengo a mis hijos casados y doy gracias a Dios por alguna vez me ha acontecido que los he escuchado y hasta los he llamado para pedirles un consejo. O hasta ellos al ver un accionar mío me han dado un consejo y les he agradecido. ¿Tienes tú la misma disposición en tu familia? Padre de familia, madre de familia, a escuchar a tus hijos. Allí es donde se va a ver esta humildad de la cual Pablo habla para guardar la unidad en familia, en la iglesia del Señor. Guarda la unidad en tu familia. Estoy seguro que eso se evidenciará también en guardar la unidad en la iglesia del Señor. Empiece en casa. Amén, empiece en casa. Pero también, y esta es la última que me encanta, no solamente se evidencia en que yo no voy a estar enfrentándome a las personas, no solamente se evidencia en que yo voy a saber escuchar y recibir consejo de las personas, sino también saben cómo se evidencia mi humildad. Mi humildad se va a evidenciar en ser servicial con otros. Miren cómo termina este pasaje en el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Me preocupo por las necesidades de otros. Tengo mis necesidades, pero sé que el Señor me va a ayudar y me va a suplir. Pero me preocupo, me pongo en las manos de Dios como instrumento de bendición para otros. Entonces me pienso en las necesidades más bien de los otros, y si me entero de esas necesidades es porque Dios me quiere usar a mí. Y le pido al Señor esos recursos para poder atender las necesidades de otros. La humildad se refleja así. No enfrentándome, no estar en constante enfrentamiento con las personas, estar escuchando y con la disposición a recibir consejos de todos, pero también en mi actitud servicial, pensando en las necesidades de otros. Allí se refleja mi humildad y esto va a ser algo natural. Va a darse la unidad en el Señor. Va a darse la unidad de la cual Jesucristo oró para que el mundo crea que tú me enviaste. Las personas se van a sorprender porque alrededor suyo no ven esa unidad. Los titulares de hoy mismo dicen: la falta de solidaridad hacen que este virus se vaya y se siga extendiendo en el mundo. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud ha mencionado el día de ayer. La falta de solidaridad es la que hace que este virus se continúe extendiendo. Porque no respeto el distanciamiento. Si estoy algo delicado de salud, no hago mi propia cuarentena. Ya esto va a pasar. Bueno, además todos se van a contagiar. Estoy reunido, no mantengo los consejos y las reglas que me recomiendan.
las personas se aprietan, ya se ve así. Yo no tengo nada, así que como yo no siento nada, ¿se dan cuenta? Diferente. En la iglesia del Señor tenemos que marcar la diferencia. Yo reconozco en el Señor que tenemos todavía una deuda pendiente como iglesia del Señor. Y lo digo en general, no lo digo necesariamente en nuestra iglesia local. Ya nos seguiremos conociendo y evaluando, pero delante del Señor yo creo que es una deuda pendiente como iglesia del Señor. Tenemos que en el Señor buscar esa unidad con la humildad. Ya hemos visto cómo se evidencia en estas tres características, ¿no es cierto? No estar en constante enfrentamiento, saber escuchar y recibir consejo, pero también tener esa actitud servicial, de servicio. Ya veremos el próximo domingo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo aquí lo menciona porque él también aprendió eso. Antes de conocer a Cristo, él era muy soberbio, pero él después, claramente, incluso en esta carta va a mencionarlo más adelante, él tenía muchas cosas por qué enorgullecerse, pero él todo lo tiene. Es una expresión fuerte, pero dice, todo lo considera por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Se da cuenta? Los títulos, los pergaminos, los estudios, no, eso pasa a segundo plano, con tal de ganar a Cristo. Y Pablo mismo decía, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Sí, así lo menciona. Me gusta como está en 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, esa segunda parte, yo soy el primero. Si en algo él tenía que decir era el primero, no era en ser el primer y gran apóstol de los gentiles, que desde nuestra perspectiva sí creemos que lo ha sido, pero él decía, Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el número uno como pecador. Mire, eso es lo que yo creo que Pablo nos está aconsejando y está aconsejando a la iglesia en Filipos. Guarden esa unidad, mantengan esa unidad con una actitud humilde, que se evidencie. No enfrentamientos constantes, actitud para escuchar y recibir consejo o disposición, y lo último, ser servicial. ¿Lo es usted? ¿Lo soy yo? Cada uno en el Señor, ore al Señor, para ver si tenemos estas tres conductas que evidencian la humildad. Que Jesucristo oró para que seamos uno en Cristo Jesús. Solo con una actitud humilde podremos mantener esta unidad en el Señor. Padre, aquí estamos reconociendo en primer lugar ante tu presencia nuestro pecado. Perdóname, Señor, perdónanos por creernos en algún momento superiores a otros, por a veces no querer escuchar, Señor, el consejo de aquellos que son más jóvenes que nosotros, de nuestros hijos a veces. Perdóname, Señor, perdónanos. Como esposo, a veces el no querer escuchar a mi esposa. Perdóname, Señor, y perdónanos a los esposos si en algo a veces no hemos querido escuchar a la esposa, que es nuestra ayuda idónea. Señor, oro por cada uno de los hogares de mis hermanos y hermanas en Cristo, para que allí se evidencie esta unidad en el Señor. Cada creyente, cada hijo, cada hija tuya, tenga esa actitud y esa conducta externa de guardar la unidad de la familia, que es muy importante.
Señor, también la unidad de la iglesia se reflejará en la unidad de nuestras familias, Señor. Y la gloria y la honra sean para ti. Enséñanos a cada día más a tener esta actitud. Que aprendamos del apóstol Pablo, Señor, de tu iglesia, cómo solucionaban sus diferencias. Y poder decir, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros resolver esta situación. Ayúdanos siempre, Señor, con el único propósito que el mundo crea, porque esto va en contra de la corriente de este mundo y lo estamos viendo el día de hoy en nuestro país. Así que, Señor, levanta tu iglesia unida en Cristo Jesús, que oremos juntos por nuestro país y que evidenciemos con una actitud humilde que realmente Dios habita en nuestro corazón, Cristo habita en nuestro corazón. Y somos personas totalmente cambiadas, transformadas y muy diferentes. Guíanos, Señor, guía a tu iglesia también, a que sea solidaria para que esta pandemia, este virus no se siga extendiendo. Guíala siempre a tu iglesia. Da sabiduría a nuestros pastores, a nuestras autoridades, Señor. Oro por ellas también, Señor, para que dé sabiduría. Y como iglesia contribuyamos, Señor, a que esta pandemia no se siga extendiendo. La gloria y la honra sean para ti. Llévanos siempre y guíanos a guardar esta unidad en Cristo. Oramos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Dios nos continúe bendiciendo, hermano.